Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas del Senado y a los colombianos que nos escuchen en la tranquilidad. Perdón, un segundo, senador Robledo, simplemente para los amigos del sonido, va a tener el uso de la palabra durante 20 minutos. Estaba entonces presentando mis saludos y recordar que me voy a referir por ese tiempo a los hechos ocurridos el viernes pasado, en los que yo fui brutalmente agredido y mi partido, el Polo Democrático Alternativo, brutalmente agredido por el señor presidente de la República y por el ministro del Interior, en una agresión que yo no recuerdo que tenga antecedentes en la vida del país, porque inclusive fue una cosa como calculada, como de actuación, ¿no? Entonces el presidente Santos coge algo así como al Polo y lo tira hacia arriba y al senador Robledo para que el doctor Carrillo le dé el batazo y lo borre del mapa. Era el propósito pues de lo que se hizo. Con un detalle que es bueno que ustedes sepan porque es muy ofensivo, ¿no? Minutos antes del doctor Carrillo hacer esta agresión brutal que hizo contra mí y contra el Polo, estuvo reunido con el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido y en esa reunión nos ofreció todo tipo de garantías y las certezas de que el gobierno nacional era un gobierno respetuoso de los puntos de vista de la oposición y que podíamos estar tranquilos que esa garantía estaba concedida en el mismo momento en que se confabulaban en la Casa de Nariño para montar este sainete agresivo en el cual el doctor Carrillo tendría una voz cantante. Esto además de tener que ver con los derechos de la oposición, que se supone son sagrados en cualquier país que se preside democrático, tiene también que ver con los derechos ciudadanos, entre los que incluimos el derecho a la protesta, que nosotros pensamos que es un derecho democrático fundamental. No se puede hablar de democracia en un país si no se respeta el legítimo derecho ciudadano a protestar y ni se diga el derecho democrático del partido de la oposición, del único partido de la oposición que hay en Colombia, de expresarse frente a esa protesta en los términos que quiera, incluida el derecho que tenemos de respaldar esas protestas ciudadanas. Este va a ser un poco un debate de detalles ciudadanos, porque aquí lo que vamos a ver y lo que voy a demostrar es cómo el presidente Santos hace una acusación contra mí faltando a la verdad, diciendo una mentira gravísima, y pone al ministro Carrillo a demostrar las afirmaciones falaces del jefe del Estado, y entonces no le queda al ministro Carrillo otra opción que inventarse otra sarta de desfiguraciones y de falsedades para poder supuestamente probar la mentira inicial. Ese es el lío de quien hace una afirmación que no es cierta, es que después tiene que poner otro poco de afirmaciones falsas para intentar demostrar estas cosas. Dijo el presidente Santos, voy a leer textualmente, el senador es un politiquero, bueno, el senador es un senador que apoya paros, bueno, pero agregó, tengo la información precisa, dijo el jefe del Estado, que lo que quiere ese senador, o sea el senador Robledo, es la violencia. Lo que quiere ese senador es la violencia. Y agregó, aparece directamente vinculado a quienes están fomentando y haciendo violencia. ¿Quién? No tuvo el valor civil de señalarme con nombre propio y terminó diciendo, el ministro del Interior les dará pues los detalles al respecto y en últimas dirá de quién se trata el senador. Más grave no puede ser la acusación. Lo que yo quiero, el senador Robledo, es la violencia y estoy directamente vinculado a los que hacen violencia. El doctor Santos ya en ese momento sabía que mentía. Yo no soy un recién llegado a la vida del país, ni el sector que represento en la izquierda colombiana somos un sector recién llegado a la vida del país. Llevamos toda nuestra existencia, más de 40 años, oponiéndonos a la lucha armada en Colombia. Lo sabe Santos, lo sabe Uribe, lo sabe Samper, lo saben todos los jefes de la política nacional, lo sabe el ejército, lo sabe la policía, lo sabe la CIA, lo sabe la DEA, lo sabe todo el mundo. Y sin embargo el presidente Santos con toda frescura va diciendo que yo lo que quiero es la violencia y que ando confabulado con gente que hace violencia. Y entonces le toca hacer el trabajo sucio al doctor Carrillo de demostrar la falsedad, de convertir en cierto lo que no es cierto, y entonces empieza diciendo, es toda una cosa truculenta, que es que existe un personaje, un dirigente en Caldas,
que es de la Dignidad Cafetera, la organización que dirigió el paro de febrero, y dice el ministro Carrillo que según dice la Fiscalía fue judicializado en su momento también. Mentira, es mentira. El doctor Óscar Gutiérrez no ha sido judicializado por las protestas de febrero y no podría hacerlo, entre otras cosas, porque él en esos días de ese paro estuvo localizado en Irra, un corregimiento de Quinchía, y en ese sitio precisamente no hubo una sola confrontación entre los cafeteros y la policía, luego mal podría estar judicializado. En el desarrollo del sainete, una mentira se tiene que ir uniendo con otra. Entonces dice el ministro Carrillo que detuvieron a 2 jóvenes y a esos jóvenes, dice textualmente, les incautaron 2 artefactos explosivos. Otra mentira. Esos 2 jóvenes fueron, digamos, detenidos momentáneamente con otro grupo de gente cuando suceden esas refriegas, y apenas los pusieron a la orden del juez, el juez los liberó precisamente porque no tenían ningún artefacto explosivo en su poder, porque de otra manera es obvio que el juez no lo hubiera liberado. Y esta es la segunda falsedad que le estamos apuntando al ministro Carrillo para probar estas cosas de las que estamos hablando. Y entonces monta probablemente lo que es la parte más truculenta de este asunto y dice que esos 2 jóvenes, respetables estudiantes de la Universidad de Caldas, respetables dirigentes de la Juventud del Polo Democrático Alternativo, que esos dos jóvenes tienen una relación directa y clarísima con Óscar Gutiérrez. Dice que hay unos mensajes telefónicos que prueban esa relación directa. Y dice que en esos mensajes telefónicos se prueba el financiamiento de Óscar Gutiérrez, que es el presidente del Polo de Caldas, a esos 2 agitadores. Dice el ministro Carrillo que los prueban en los mensajes telefónicos. Y dice que esa plata, esa financiación supuesta del doctor Gutiérrez a este par de jóvenes respetables es para participar en actos violentos. Y agrega, es clarísimo que aquí hubo una incitación a la violencia de los 2 jóvenes, de los supuestos explosivos, en contubernio con Óscar Gutiérrez, y va más allá el doctor Carrillo entonces, y agrega, es muy importante, le dice a los periodistas, muy importante que se establecieran los vínculos del señor Óscar Gutiérrez con el Polo Democrático. Hay que investigar al doctor Gutiérrez, y que además se establecieran los vínculos con el senador Jorge Robledo. Más montada la truculencia no podía estar. Si esto no fuera tan grave, a mí esto de lo que estamos hablando me parecería como un acto del inspector Clouseau. Ustedes se acuerdan de la Pantera Rosa, de la película, pero como es una cosa tan grave, nos toca darle toda la seriedad del caso. Pedirle a los periodistas que investiguen la relación de Jorge Enrique Robledo con Óscar Gutiérrez como si fuera una cosa vitanda, oscura, es un despropósito descomunal. Es que resulta que yo fui concuñado de Óscar Gutiérrez. Una hija de Óscar Gutiérrez es sobrina mía porque es sobrina de mi señora. Óscar Gutiérrez es mi amigo de 40 años, es el presidente del Polo Democrático Alternativo de Caldas, ha sido fórmula mía en la Cámara. Es una persona, ojalá lo conocieran, de esos colombianos pulcros, decentes, honrados, solidarios. Luchador, sí, y es uno de los líderes de la Dignidad Cafetera, y eso lo hace con todo orgullo, y es amigo de los mineros, es un poco de paño, un hombre de esos que es como un paño de lágrimas en Caldas, defendiendo cuanta problema tengan las gentes que en Caldas tienen problemas de todo tipo. Entonces se necesita una cosa muy retorcida para presentar como si fuera una cosa del otro mundo, senador Cristo, esa relación mía con Óscar Gutiérrez. Por supuesto que es un absurdo. Y lo otro, a truculencia, es la del presidente Santos, algo así como diciendo, no, es que descubrimos que Robledo respalda el paro. No, es que no tienen que descubrir nada, es que yo lo digo aquí, lo digo en mis twitters, lo digo en mis artículos, lo digo en todas partes. Es una posición de principios del Polo Democrático Alternativo, ser solidario con la gente que lucha, y lo decimos francamente, advirtiendo sí siempre
que las protestas deben ser pacíficas, civilizadas y democráticas. Entonces miren ustedes hasta aquí, estas son todas las pruebas que luce el doctor Carrillo, que en otro país le pondrían en cuestión su título de abogado por este tipo de cosas que está haciendo. Estas son todas las pruebas que hay contra el Polo Democrático Alternativo. Ni el presidente ni el ministro muestran una voz mía o de Óscar Gutiérrez o de alguien incitando a la violencia, una grabación, un correo electrónico, algo, no, nada. Todas las pruebas son estas. Todas las pruebas son estas. La gran prueba son unos textos enviados por el celular que ahora vamos a mirar más adelante. ¿Quiénes son los jóvenes? Son un par de jóvenes, Juan Camilo Jaramillo y Cristian Salazar, jóvenes estudiantes respetables de la Universidad de Caldas, líderes del Polo Joven, que estaban en IRRA en ese momento expresando su solidaridad con la protesta de los mineros, porque de Manizales fue mucha gente a expresar su solidaridad, cosa que es un derecho democrático. Quien quiera puede acompañar la protesta que quiera acompañar y eso no los vuelve un criminal. Ya dije hace un momento que es mentira que los hubieran cogido con algunos explosivos, eso no es cierto. Los detuvieron en una redada, esas que hace la policía, y el juez apenas los tuvo bajo sus órdenes, los liberó porque no había nada. Tampoco aparece ni una sola prueba que diga que esos jóvenes incitaron a la violencia, que se echaron un discurso en ese sentido, que tiraron una piedra, no, nada. Algunas fotografías que muestran están ellos caminando en un área de IRRA donde estaban pues todos los que estaban protestando y manifestando. Y entonces la truculencia de los teléfonos, esto es una desvergüenza, ministro Carrillo, esta historia de los teléfonos. Entonces dice el ministro que fue que los cogieron con unos mensajes a Óscar Gutiérrez que son la prueba de la actitud delictiva de estos jóvenes y de Óscar Gutiérrez. Bueno, veamos qué decían los mensajes de los teléfonos. Esto lo publicaron en la televisión. Primer mensaje, doctor Iragorri. No del día del paro, sino de 8 días antes. Los mensajes son de 8 días antes, doctor Juan Fernando Cristo. Y veamos cuál es el crimen de los mensajes de los que estamos hablando. Primer mensaje. Óscar Gutiérrez le dice a un joven de estos, bueno, trae la plata, ya busco a Edwin. Yo pregunto, ¿se puede colegir de un mensaje de una persona a otra? Bueno, ya trae la plata, yo busco a Edwin, un amigo común, que hay un hecho delictivo. Segundo mensaje, a las 3 estoy en una reunión en el Hotel Las Colinas. El Hotel Las Colinas es uno de los principales hoteles de Manizales y Óscar Gutiérrez le dice a este joven, oiga, a las 3 de la tarde estoy en el Hotel Las Colinas. Tercer mensaje, Juan, necesitamos el acta y la plata de Belalcázar, puedes venir a Educal. El acta era el acta de los elegidos al Congreso del Polo Democrático Alternativo que se hacía 3 días después de este mensaje. Belalcázar es un municipio de Caldas que ni siquiera es minero, es un municipio cafetero. Y puedes venir a Educal. Educal es la agremiación de los maestros del departamento de Caldas. Yo les pregunto a ustedes, ¿aquí hay alguna prueba de algo incorrecto, indebido, de donde se pueda deducir que estos jóvenes son unos incitadores a la violencia, que andan promoviendo quién sabe qué cosas? Por supuesto que no. Y se puede colegir de ahí que entonces el doctor Óscar Gutiérrez está instigando a la violencia, y se puede colegir de esos 3 mensajes que yo, Jorge Enrique Robledo, tengo algo que ver con algún hecho violento. Esto es un horror, señor presidente, que el ministro del Interior se venga contra el único partido de la oposición, contra este senador, a aplastarnos, a presentarnos como delincuentes por estos 3 mensajes. ¿Saben de qué hablaban? Ya lo mencioné en parte. Estaban ese día, el 9 de julio, o sea, 8 días antes del paro, estaban recogiendo los dineros de una rifa con la cual se financiaría en parte el Congreso Departamental del Polo de 3 días después, congreso al que yo asistí en la ciudad de Río Sucio y al que asistieron delegados del Polo de 22 departamentos. Es probable que al doctor Santos y al doctor Carrillo les cueste trabajo creer que haya fuerzas como las nuestras que se financian con rifas. No tenemos acceso a la mermelada y entonces este tipo de cosas suceden. Pero digamos más, vamos a suponer que esos jóvenes realmente hubieran sido capturados
con algún tipo de armamento. De ahí se deducía que Óscar Gutiérrez tenía que ver con eso. De ahí se deducía que don Enrique Robledo tenía que ver con eso. ¿No se supone que la presunción de inocencia, el debido proceso, es un derecho elemental de la ciudadanía? Señor ministro del Interior, ¿usted qué hace actuando de fiscal y de juez de la República, faltando a la verdad para agredir a un partido de la oposición? Lo que hay aquí entonces es una conspiración del doctor Juan Manuel Santos y su ministro del Interior contra el polo democrático alternativo. ¿Cuál es el problema de fondo? Y aquí tenemos discrepancias con los amigos del gobierno. Puede haber protestas y paros en Colombia. El polo democrático alternativo sostiene que cuando los gobiernos no gobiernan bien, como sucede en este caso, y no atienden los reclamos ciudadanos, los ciudadanos están en el derecho a protestar. Esto lo conversábamos en estos días con nuestra presidenta, la doctora Clara López Obregón. Están en el derecho y nosotros respaldamos esas protestas, lo hemos hecho públicamente. En el caso de los cafeteros, duraron un año suplicándole al gobierno nacional que los atendiera y no los atendieron, a pesar incluso de la actuación de muchos de nosotros que llamamos al gobierno a que los atendiera. Yo soy además de la Comisión Quinta del Senado, que tiene que ver con los asuntos del café y de la minería. Llevamos 2 años en la Comisión Quinta hablando del tema de la minería. Yo he estado en Caucasia, he estado en Marmato, he estado en Boyacá, en todas partes hablando de estos temas. Le he planteado a los ministros que así no pueden proceder contra los mineros de Colombia. Le envié una carta hace un año al doctor Santos explicándole en detalle que esa política que estaban impulsando era una política que parecía diseñada por la Gestapo, como parece diseñada por la Gestapo ese decreto con el que le están destruyendo los equipos a los mineros, que viola absolutamente el debido proceso, la presunción de inocencia. O sea, el decreto es de la misma estirpe de la acusación del doctor Carrillo contra los del polo. 0 presunción de inocencia, 0 debido proceso. Cualquier palabra, si aparece la palabra dinero, ya es un crimen, porque el dinero hay que asociarlo con un acto delictivo. Senador, para informarle, le quedan 5 minutos para redondear la intervención. Y entonces los del polo hemos dicho que respaldamos las protestas ciudadanas, pero también hemos advertido, y lo hemos dicho en todos los tonos, que creemos que esas protestas deben ser, y en mi caso esto es un estribillo, estas 3 palabras: pacíficas, civilizadas, democráticas. Pacíficas, civilizadas, democráticas. Y lo he dicho además, que en los casos en los cuales en alguna protesta de estas alguien destruye propiedad pública o privada, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo, entre otras razones, porque es un hecho que en nada contribuye con el éxito de la protesta. ¿En qué le conviene a una protesta que alguien destruya propiedad pública que después nos va a hacer falta a todos? ¿O en qué contribuye con la protesta que destruyan alguna propiedad privada de una persona que pasa por uno de estos sitios y termina involucrado en estos hechos? Y eso el polo lo ha dicho de todas las maneras. Y hoy lo ratifico aquí ante el Congreso de la República, pero también asumo una actitud comprensiva frente a esas protestas. Aquí tenemos una diferencia con el gobierno nacional y con los amigos del gobierno. Este es un gobierno rodillón, de talante bajito, frente a las hazañas y los atropellos y las desmesuras de los poderosos. Pero cuando se tiene que ver con las cosas de las gentes sencillas, entonces se ponen duros, implacables, especialistas en satanizar. Aquí no hay protestas justas, aquí lo que hay es, o en un caso, una serie de idiotas que no saben lo que sucede, o en otros casos una serie de delincuentes o de politiqueros manipulando las cosas. Yo tengo una actitud que es distinta y es la del polo. Yo no tengo dificultades en ser exigente en un momento dado y duro, si ustedes quieren, con los poderosos, con los Carlos Urrutias, con las transnacionales, con las mineras, con la embajada norteamericana, con la OTAN, y soy, si ustedes quieren, blandengue si se les antoja, poco exigente con los reclamos de los débiles. Ese es mi talante, son maneras de ver las cosas. Y si por esto me van a fusilar o me van a crucificar, y si por esto van a montar una campaña de calumnias contra mí y van a montar hechos, conspiraciones contra nosotros, háganlo.
Pero esa es de nuestro talante, esa es una de las diferencias del polo democrático alternativo con quienes nos gobiernan. Terminemos, doctor Juan Fernando Cristo, diciendo dos cosas más. ¿Cuál es el fondo de este asunto, de este sainete tenebroso que han montado? De esta especie de expresión de régimen policiaco que hay tras este hecho. ¿Cuál es el problema? El doctor Santos está desesperado, y yo entiendo que esté desesperado. Es que el fracaso de este gobierno es abismal. Pero su fracaso en los paros cafetero y minero pues es peor todavía. Fue incapaz de resolver ese problema y entonces anda muy cómodo viendo a ver si se inventa una cortina de humo para decir que aquí no hay justeza en la protesta. Y además de paso inventarse un chivo expiatorio, y qué comodidad que el chivo expiatorio sea el polo democrático alternativo y el senador Juan Enrique Robledo. ¿Qué es lo que no nos perdonan el doctor Santos? Que le demostré que sus cifras, las de Santos, sobre la restitución de tierra eran falsas, que les demostramos que no era cierto que se acabaran las EPS, que les demostramos que la reforma tributaria no era de verdad contra los verdaderos ricos de este país, sino contra las clases medias. Y en ese momento estaba irritadísimo por las hazañas del doctor Carlos Urrutia, a quien estaba defendiendo y que hoy por fin reconoció que era insostenible. Entonces el presidente Santos, fuera de control, fuera de los zapatos, se viene con esta agresión, digamos, inaceptable contra el polo democrático alternativo. ¿Qué es lo que sigue? Y con esto concluyo, senador Juan Fernando Cristo. Vamos a mirar con detenimiento ¿qué pasos vamos a dar en lo legal? Es evidente que el ministro y el presidente de la República nos calumnian, nos difaman, violan la ley colombiana en lo que tiene que ver con nosotros. ¿Ya qué hacemos? Vamos a mirar. A mí particularmente no me llama mucho la atención convertir la lucha política en casos de baranda, y menos en el caso del presidente de la República, que está absuelto desde antes de cualquier proceso porque lo juzgan sus compadres. Pero bueno, vamos a mirar qué hacemos, porque que el ministro del Interior y el presidente de la República violaron la ley, la violaron. Eso sí, cualquiera puede ver que está allí. ¿Y qué más sigue? Que el presidente de la República... Sonido para un minuto para que termine el senador Robledo su intervención. Presidente de la República, que el doctor Carrillo, que todo el mundo sepa que el polo democrático alternativo no renunciará a ser solidario con las luchas justas de los colombianos. Y en ese sentido seguiremos respaldando todas las protestas que en este país se hagan en la defensa de los intereses, y llamando siempre a que sean protestas pacíficas, civilizadas, democráticas. Y llamando al gobierno que más que a reprimir a la gente se siente a conversar con ella, y que le busque soluciones democráticas a los reclamos de la ciudadanía. Y sobre todo llamar al presidente Santos a que deje de gobernar tan mal, que haga un pequeño esfuerzo por no hacer las cosas tan mal como las viene haciendo, para que intente resolver los problemas de la ciudadanía, para que se baje de la soberbia, para que entienda que el país no son esos pequeños círculos donde él se reúne con sus compadres, que aquí la gente está sufriendo, los cafeteros, los mineros, los lecheros. Sonido, por favor, ya está terminado. Lo que debe hacer el presidente Santos entonces es atender los reclamos y, por supuesto, asumir una actitud democrática contra el polo democrático alternativo, que es el único partido de oposición que hay en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, mire, me han pedido